¿se pensaban que se habían librado de mí? Ah, se pensaron que había desaparecido para siempre. No. Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo. Volvimos. Anduve reocupado. Me ausenté un ratito. Pero porque bueno, la vida meritó, la vida sucede. Y uno de los más grandes cambios que sucedió en este tiempo de ausencia fue que me mudé al bosque. Y creo que lo pueden ver. Estoy en mi casa, me construí este maravilloso hogar en medio del bosque. Y la verdad que la vida cambió mucho este último tiempo. Hubo como mucho contenido en la vida. Y fue difícil crear contenido cuando la vida ya estaba con mucho contenido. Em, entonces, bueno, por eso la ausencia. Tuve que enfocar mi energía en otros lados. Y bueno, hace poco como que vine reconectando con esto de volver a poner un micrófono cerca de mi boca y hablar, hablarle a una cámara y contarles ahí ustedes un poco eh, lo que pienso. Una de las cosas más importantes creo que eh, siento que tengo para hablar es sobre el futuro es Fungi. Es esta gran frase, esta gran información, este gran mensaje, este gran sentir. Yo creo que hay una explicación racional y el episodio se va a tratar de explicar por qué para mí el futuro es Fungi. Pero bueno, también hay un sentir muy inexplicable adentro mío que creo que tiene que ver también con mi vínculo con los hongos, con ellos. Siento que a medida que voy profundizando mi vínculo con ellos, este sentir se hace cada vez más claro y más intenso. Porque bueno, vivir en un bosque que está rodeado de hongos, yo acá salgo, hago 2 pasos fuera de mi casa y empiezo a encontrar hongos. Vivir en contacto con ellos en su hábitat, donde crecen, donde hay tanta diversidad. Yo cada vez que salgo a caminar y salgo con la misión de buscar hongos, siempre encuentro cosas nuevas. Y siempre me vuelan la cabeza como... Siempre encuentro especies nuevas, cosas que nunca había visto. Porque de verdad es una muy gran diversidad y es un mundo infinito, el mundo de los hongos, y cada vez me vuela más la cabeza. Entonces, bueno, también intenciono volarles un poco la cabeza, eh, desde un poco lo que me pasa a mí, a lo que les pasa a ustedes. Y creo que hay seguro mucha gente escuchando que también siente esto del futuro de Fungi, así que no sé, por algo cliqueaste en esto, así que gracias por estar acá, gracias por estar del otro lado. Em, Primero, bueno, contarles que el futuro de Fungi también es un diseño de Eres Micelio, ropita que estoy vistiendo en este momento. Me voy a dar vuelta para que vean bien el diseño de la espalda. Espero que se vea bien ahí. Espero que se vea bien. Que bueno, Eres Micelio es un gran sponsor de todo este contenido. Si quieren indumentaria Fungi, vayan a Eres Micelio, se los recomiendo. Em, y bueno, vamos con un poco la explicación racional de por qué. El futuro de Fungi, y no es una opinión, o sea, es una certeza. Tengo la certeza. No sé si les pasa alguna vez que sienten algo tan como certeramente que la explicación racional es como que simplemente confirma un sentimiento. El futuro es re Fungi. ¿Por qué? Porque para mí el pasado fue claramente Fungi. Para que se den una idea, la pintura rupestre más antigua que se encontró, que representa un hongo, se encontró en Argelia y data de hace unos entre 7.000 y 9.000 años. O sea, así como dato concreto, lo más antiguo que se entiende del contacto entre humanos y hongos data de hace 9.000 años. Que
para mí esto es como una puntita de un iceberg de un dato que es concreto de lo que nos podemos agarrar en este momento, como certeza de que, bueno, sabemos que hace 9.000 años el humano estaba en contacto con los hongos. Déjame pensar, déjame sentir, déjame decir que creo que hace mucho más, en realidad. Y creo que la historia de la conexión entre humano-hongo va muchísimo, muchísimo más atrás. Bueno, yo creo firmemente en la teoría de Terence McKenna, que la desarrolla, bueno, en realidad la desarrollan más los hermanos McKenna con Dennis. Eh, El manjar de los dioses es un libro que les recomiendo muchísimo. Siento que es una teoría muy interesante de que la conciencia que hoy tenemos es en gracias al contacto con los hongos, en particular con los hongos psilocibe, con los hongos con psilocibina. Eh, la teoría es súper interesante porque plantea que en un periodo muy corto de la historia del cráneo humano se desarrolla muchísimo el cráneo, como que venía con un ritmo medio lento y llega ese periodo y explota el desarrollo de nuestro cerebro, justo también en las zonas donde actúa la psilocibina y justo en un momento de la humanidad donde el hongo empieza como a estar en contacto con el ganado, con el cebú, y en la caca de el cebú, adivinen quién crece, el hongo psilocibe. Entonces como que bueno, hay muchos guiños, digamos, en ese libro está buenísimo, muchos cabos que se atan sobre por qué la conciencia que hoy tenemos está en contacto y está en gran consecuencia del contacto con los hongos y los cibes. Y bueno, también Terrence habla de la ventaja que empieza a tener el hombre que consume psilocibes frente a las comunidades que no. Pero bueno, también hay datas ancestrales sobre contacto con otro tipo de hongos. Por ejemplo, no sé, en la cultura china el contacto con el hongo reishi data como hace más de 2000 años. Eh, no sé, como que los invito también a cuestionar un poco lo que estoy diciendo y hacer su propia investigación. Como que también, o sea, yo no soy dueño de ninguna verdad. Están estos datos, pero como que está buenísima la pregunta. Che, ¿qué onda el pasado fungi? ¿Qué sabemos de nuestro pasado fungi? Em, y bueno, algo que creo que sé o siento sobre nuestro pasado fungi es que en algún momento eh, nos separamos un poco de los hongos. Como que hubo un punto donde se empezó a nutrir una creencia de que todos los hongos son tóxicos. Yo creo que también hay algo de micofobia frente a los hongos, como que son peligrosos. eh, y también siento que inconscientemente están muy asociados a la muerte, a la descomposición, a la pudredumbre, al mal olor, a eso que, no sé, te aparece un hongo en el techo y decís, la puta madre. Em, Y nada, creo que esa visión y ese contacto con los hongos nos han separado mucho de ellos y me parece que no es que son peligrosos, sino que la desinformación es peligrosa. Porque sí, o sea, la verdad es que hay hongos que son venenosos, que si te los comes te morís, pero hay muchísimos otros que no. Un hongo puede ser veneno, puede ser medicina, puede ser alimento, puede ser droga, puede ser un montón de cosas. Eh, Hay una gran diversidad, es un reino muy, muy, pero muy diverso. Entonces creo que en ese pasado fungi hubo un momento que nos separamos y como que le prestamos más atención a otros aspectos de la naturaleza, a otros seres de la naturaleza como las plantas y los animales. Y los hongos quedaron como en un plano raro, un plano de desinformación, un plano de una creencia de que, bueno, son medio parecidos a las plantas, qué sé yo. Em, y bueno, como que yo creo que hasta
el punto más bizarro al cual llegamos en nuestro pasado fungi es que en algún momento se tomó la decisión de que hay una especie de hongos, que son los hongos psilocibes, de que son ilegales. De que un aspecto de la naturaleza es ilegal. Y es ridículo. Yo hago 500 metros en esa dirección y encuentro hongos psilocibes y crecen en la tierra. O sea, yo veo ese ser ahí en la tierra, creciendo en la caca de vaca, y digo, yo no puedo creer que eso es ilegal. O sea, ¿en qué momento, cómo pasó, cómo llegamos a esto de que hay hay un ser vivo creado de la naturaleza que sea ilegal? Es bizarro. O sea, si te lo pones a pensar es como, co- ¿qué? ¿Por qué? Además que, o sea, eh, es un hongo que eh, fisiológicamente es para nada tóxico y eh, tiene sus riesgos el viaje psicodélico, que los podés disminuir muchísimo, eh, y terminan siendo hongos sumamente seguros, mucho más seguros que otras drogas legales que se consiguen muy fácilmente. Entonces como que es bizarro, yo siento que nuestra historia fungi es bizarra, en un punto se puso muy bizarra, sobre todo en nuestra cultura, ¿no? Porque hay otras culturas que continuaron su contacto hasta el día de hoy con ellos. Eh, es bizarro, un poquito, nuestro pasado fungi. Pero bueno, también lo que alimenta un poco esta creencia del futuro de fungi es que el presente está siendo muy fungi. El presente eh, es hasta un renacimiento fungi, por así decirlo, donde, bueno, se arrastra cierta moda, hay que reconocerlo, hay una moda fungi, bueno, este, la estoy vistiendo en este momento, pero bueno, qué buena y qué sana moda, o sea, qué bueno que de golpe esté de moda hablar de hongos, esté de moda ir a experiencias con hongos, esté de moda hacer arte con hongos, porque siento que hay muchísimo de ellos que nos hacen muy bien, nos pueden hacer muy bien. Y bueno, y en esta moda y en este ruido y en este tipo boom, siento que están pasando un montón de cosas. Hay un montón de cosas para hablar, me parece como medio inabarcable ponerme el objetivo de en un simple capítulo hablar de todo lo que está sucediendo, pero bueno, hay muchas cosas sucediendo alrededor de los hongos y hay muchos estudios científicos. Por ejemplo, la psilocibina es una molécula muy estudiada, tiene como más de 100 papers por año, creo que más. Eh, hay mucho sucediendo alrededor de la molécula, hay mucha plata sucediendo, mucha plata invirtiéndose, muchas proyecciones para el futuro. Y bueno, ahí es un tema que a mí me toca un lugar un poco como para hacer énfasis y como para llamarnos un poco la atención, porque siento que lo que está sucediendo alrededor de los estudios de psilocibina es que se está estudiando mucho más la psilocibina sintética que la psilocibina de los hongos. O sea, lo que se hace es como que se sintetiza artificialmente la psilocibina y no se la extrae del hongo o no se usa hongos para los estudios. Hay una cuestión que la voy a decir, me parece importante decirla, es que bueno, el tema de la dosis en un hongo es más difícil de medir que en una molécula sintetizada, que tenés la dosis exacta para ciertos estudios, y entiendo que da una comodidad en la investigación científica, da una comodidad tener la molécula sintetizada. Ahora, habiendo dicho esto, me parece que esa no es la razón por la cual se está estudiando tanto la psilocibina sintética. Me parece que la verdadera razón es que se puede patentar, ¿sí? La gran diferencia es que vos no podés patentar un hongo, pero sí podés patentar psilocibina sintética. Entonces, me parece que ahí es uno de los casos donde la plata manda y donde, claro, o sea, eh, si yo sintetizo psilocibina, eh, patento esa molécula,
patento el protocolo alrededor de las terapias que se puedan hacer con esa molécula y vendo esas terapias con sesiones de $2.000, $3.000 estamos hablando. Cuando autocultivar tu propia medicina con menos de $100 lo podés llegar a hacer. Entonces, hay una gran diferencia. Parece un detalle, como bueno, en vez de estar estudiando el hongo, están estudiando la molécula. Pero hay una gran diferencia. Son dos caminos distintos. Y me parece que este punto amerita para hacer un capítulo aparte porque es un puntito del cual se puede profundizar muchísimo y nos podemos hacer muchísimas preguntas alrededor de, che, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Se está hablando de las moléculas y creo que es parte de la separación con la naturaleza, que fue un poco la gran causa que nos enfermó, separarnos de la naturaleza, separarnos de ese contexto. Y ahora parece que reconectamos con la medicina fungi, que nos sirve para reconectar con esa salud, para reconectar con esa vitalidad, para reconectar con el mundo natural, pero otra vez nos volvemos a separar y lo llevamos a conceptos medio extraños, moléculas sintetizadas, miles de dólares, y nos olvidamos de que estamos hablando de un hongo que crece en la naturaleza o crece, lo puedes autocultivar en 2 metros cuadrados dentro de tu casa. O sea, me parece que lo que está pasando nos invita a revisarnos y a ver que no volvamos a cometer el mismo error de nuestro pasado, de que no nos vuelvan a separar de la naturaleza y no nos separen del hongo. Ahora que nos reconectamos con el hongo, no nos separemos de él. Y continuemos y alimentemos eso. Y hablemos de hongo. Hablemos de hongo psilocibe. Porque también la sanación y la medicina que nos da el hongo no es simplemente porque tiene psilocibina, porque tiene esa molécula. Es todo lo que sucede alrededor, es todo el contexto, es todo el set and settings. Es que ese hongo estuvo en contacto con su esencia natural. Nada, puntito a revisar. Y bueno, así como está sucediendo esto con los hongos psilocibes, también está sucediendo con los adaptógenos, está sucediendo alrededor de los hongos muy lindas cosas también. Mucha inspiración, mucho arte, mucha reconexión. Yo siento que, bueno, ellos son grandes conectores en la naturaleza, grandes distribuidores de nutrientes y en cuando los ingerimos nos ayudan también a generar nuevas conexiones neuronales, nuevas conexiones en nuestro organismo. Por ejemplo, los adaptógenos nos ayudan a la regulación, nos ayudan al adaptarnos, que esa es una de sus más grandes enseñanzas, la adaptación. Y me parece que, bueno, mirando un poco hacia el futuro, vamos a necesitar de los hongos. Ya los necesitamos hoy y hacia donde estamos yendo, me parece que esa necesidad va a seguir creciendo más y más y más. Necesitamos adaptación para los tiempos extraños que se avecinan, de inteligencias artificiales mega desarrolladas, de mentes muy enfermas, porque creo que tenemos una epidemia de salud mental muy grave y también de otro tipo de enfermedades muy graves, donde vamos a necesitar aliados para cuidar nuestra salud de acá en adelante. Y ellos traen esa medicina. Ellos son los aliados. Son ellos. Si te pica el bichito de fungi, de investigar, te da curiosidad, si sentís que te pueden ayudar, déjame decirte que sí. Déjame decirte que esto sea una señal, re. Me siento gran militante fungi, re. Y no quiero hacer tipo apología a los hongos. No, o sea, se está comprobando, está comprobado, científicamente comprobado. Hacen bien, son medicina. No todos los hongos, ¿no? Pero hay muchos que nos pueden ayudar, muchísimos, que nos pueden hacer vivir una vida mejor, distinta.
muchos que nos ayudan a conectar con eso que nos desconectaron. Em, yo siento que cuando digo que el futuro es Fungi es una gran proyección de mi vida, porque estoy seguro que mi vida, el futuro de mi vida es Fungi, porque estoy acá. eh, y, y espero que el de gran parte de la humanidad también lo sea. Ese es mi deseo y esa es mi intención. Y este es mi pequeño y humilde aporte. Cuestiona todo lo que digo, no lo tomes como una verdad absoluta, soy simplemente un ser humano con sesgos y con una perspectiva y con una opinión y con algo súper relativo. Pero bueno, me parece importante tomar mi lugar y agarrar este micrófono y decir lo que tengo para decir. Eh, Siento que hasta incluso los hongos me dijeron que haga esto, así que yo simplemente estoy siguiendo órdenes. Gracias por escuchar hasta acá. Te quiero mucho. Compartilo si sentís que a alguien le puede gustar lo que fue este episodio, si te resuena. Nada, todo aporte ayuda un montón. Aguante la cooperación fungi y aguante los hongos. Nos vemos la próxima.